No solo porque veamos mujeres en pantalla, las mujeres estamos siendo representadas, porque el cómo es igual de importante. Miradas femeninas en el cine es el título del artículo que publicamos Fanny González y yo. Surge de una investigación en la que queríamos revisar algunas películas y algunos discursos sobre lo femenino en el cine. Nos llamaba mucho la atención que en los últimos años han proliferado los discursos de inclusión. No hablemos de si todos son correctos o incorrectos, pero han estado presentes. Y hemos visto en taquilla, por ejemplo, fenómenos como remakes en donde en lugar de ellos, ¿no?, los protagonizan ellas, o hemos visto, ¿no?, surgir una serie de propuestas donde las protagonistas pareciera que empiezan a cobrar una relevancia distinta a lo que nos tenía acostumbrado el cine. Entonces, bajo esa premisa, realizamos esta investigación y sobre todo tratando también de contestar a algo que parece en muchas ocasiones leerse como la misma cosa, pero que es muy diferente, ¿no? Es decir, hablar de una presencia femenina en pantalla no siempre o no por fuerza está vinculado al feminismo, ¿no? O hablar de feminismo no siempre es lo mismo, ¿no? La idea de feminismo podemos, por lo menos, ¿no?, siendo muy sintética, dividirla en 3 distintos discursos que a lo largo de la historia han constituido una especie de definición o de características del feminismo, ¿no? Y todas atienden, por supuesto, a estas olas históricas en donde por ciertos movimientos y ciertas reivindicaciones el concepto se ha crecido y se ha alimentado. En ese sentido, dividimos la investigación en 3 partes. La primera parte fue la de revisar estos remakes que te platico, ¿no? Entonces utilizamos la película Ocean's 8, ¿no?, que por supuesto tiene que ver, ¿no?, con esta saga de Ocean's 11, que sobre todo las más contemporáneas son protagonizadas por George Clooney, Brad Pitt, pero que tienen en Hollywood un antecedente, ¿no? Pero siempre habían sido ladrones hombres. Si lo vemos desde el discurso del feminismo de igualdad, podríamos decir, mira, aquí hay algo muy justo, ¿no? El feminismo de igualdad sobre todo dice que hay que tener, ¿no?, los mismos derechos, los mismos, en este caso, la misma representatividad para ellos que para ellas, ¿no? Son mujeres inteligentes que además orquestan un robo, ¿no?, que es de lo que va la película. Si lo vemos, insisto, desde esta idea de igualdad, pues podríamos pensar que es muy correcta la película. Sin embargo, si la leemos desde otros discursos del feminismo, podríamos encontrar ciertas cosas que todavía podrían ser trabajadas para hacer proyectos mucho más incluyentes y donde la representación de lo femenino sea más justa. Por ejemplo, la película va de unas ladronas maravillosas que quieren hacer, ¿no?, un robo. Pero la jefa, la líder, lo que la motiva a hacer todo esto es que quiere vengarse de su ex, ¿no? Entonces, esta idea de que, ¿no?, las mujeres solamente nos movemos porque hay alguna, ¿no?, pretensión amorosa, una cuestión con alguien, ¿no?, pues todavía me parece que podría superarse, ¿no? Yo creo que se pueden tener muchas motivaciones que no por fuerza tengan que ver con lo afectivo, lo amoroso, etc. Las líderes, las jefas de la banda son blancas, ¿no? Cate Blanchett y Sandra Bullock, ¿no? Pero, por ejemplo, las de origen asiático, las de origen indio, son las que se arrastran abajo del baño, ¿no?, para hacer sus maniobras en el robo, o la que se pone a lavar los trastes, ¿no? Entonces hay algunas cosas que todavía, insisto, se pueden seguir trabajando, porque además, y voy a llegar a eso más tarde, cuando pensamos en la idea de lo femenino, nos damos cuenta que además de reivindicar, ¿no?, el rol y el papel de la mujer, pues hay que ver que no todas las mujeres tienen las mismas o pueden tener las mismas desigualdades, ¿no? No es lo mismo una mujer blanca estadounidense que una mujer indígena, ¿no?, que vive en la sierra,
también, ¿no? Son mujeres, pero también sus otros elementos de entorno las condicionan. Y por tanto, en el cine es muy importante que la representatividad sea lo más justa posible. La segunda película que analizamos, bueno, en realidad tiene que ver con otro de los discursos del feminismo, que este es el feminismo radical. Radical no viene de romper paredes, que eso también, sino que tiene que ver con que venga de raíz. Es decir, las feministas radicales, y tienen sus razones, insisto que en mi síntesis se pueden profundizar y con mucho gusto ponemos alguna bibliografía al final. Ellas lo que proponen es que nunca va a haber este ejercicio de igualdad si no se rompe todo el esquema, ¿no? El esquema patriarcal como tal. ¿Eso cómo se puede ver en cine? De muchas maneras. Desde los cines más radicales, pensemos por ejemplo en el cine queer, pero también con una reivindicación de las mujeres que fueron olvidadas en la historia, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de filósofos, historiadores que estudiaron a lo largo de sus carreras? Muy probablemente los nombres que les vienen a la cabeza son de ellos, ¿no? Y muy poco de ellas. En ese sentido, el feminismo radical busca recuperar todos esos nombres que a lo largo de la historia se han quedado como empolvados. Para esta parte, Fanny y yo trabajamos una película que se llama Binatural. Es un documental sobre Alice G. Blanchett, que es una cineasta maravillosa. Ella hizo cine en la primera década de 1900 en Francia, después se fue a Estados Unidos y puso allá también uno de los primeros estudios de producción cinematográfica. Vamos a decir que es contemporánea de Méliès, que a Méliès seguramente nos suena a muchos de los que estamos aquí, pero ella tal vez no tanto. Entonces el trabajo de esta película es reivindicar que ella estuvo presente en la historia del cine como una de las pioneras. Hizo muchos avances tecnológicos, por ejemplo, empezó a pintar negativo para dar color cuando todavía eso no se hacía. Puso, por ejemplo, un fonógrafo para hacer una especie de sonido directo, que todavía era impensable en la época. Y aunque ella nunca se consideró feminista, porque además era una época en la que ella lo que quería era trabajar igual que ellos, no que la catalogaran como alguien que estaba haciendo un tipo de política particular, sino ella quería trabajar, sí hizo textos que tienen algo que ver con el feminismo. Por ejemplo, una de sus películas que pueden además ver en YouTube hace un ejercicio de inversión de roles, ¿no? Súper sencillo, estamos hablando de las primeras películas, pero bien potente. El hombre se queda en casa, hace las labores del hogar, ¿no? Y cuida a los chamacos, mientras ella se va a trabajar. Se encuentran al final del día y él está exhausto, no puede más. Y ella viene muy feliz, ¿no? Entonces imagínate la potencia de la película. O sea, la idea de que en este ejercicio ya muy establecido y muy articulado, ¿no? De ellos se van y ellas se quedan, se asume, ¿no? Que eso es medianamente justo. Y la película de Alice G dice, no es tanto, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay, por supuesto, también un gesto feminista, ¿no? En el texto. La tercera película que trabajamos fue una película además de una cineasta que admiro mucho y que me encanta. Ella es alemana, es Angela Chanelec, y la película con la que trabajamos fue El Camino Soñado, o sea, como la traducción al español, y alude a la tercera ola del feminismo, que precisamente habla de los feminismos en plural. Muchos de estos conceptos además nos suenan a todos los que también nos interesa el trabajo con los derechos humanos, ¿no? Con la inclusión, con una serie de cuestiones sociales que van de la mano de la igualdad, ¿no? Y del respeto. En ese sentido, este feminismo lo primero que hace es transformar el concepto en plural, es decir, la idea de feminismos. ¿Por qué? Porque las mujeres están condicionadas según su origen, según su condición social, cultural, etcétera, de formas muy diferentes. Entonces, claro que ¿no? hay un común en el que lo femenino puede ser un elemento de su identidad, pero también muchas otras cosas. ¿Por qué escogimos esta película para hablar de feminismos?
porque en El Camino Soñado, Chanelec nos cuenta dos historias, dos mujeres en épocas diferentes. En la película una sucede en los finales de los 80s y la otra a principios de los 2000s. Son dos mujeres que no se conocen, hasta parecen prácticamente dos películas en una, pero les suceden cosas muy parecidas. Es decir, ellas un día descubren que ya no están a gusto con la pareja con la que están, ¿no? La película retrata este viaje interior que todos hemos hecho cuando pensamos, ¿no?, en algo que verdaderamente nos importa y que tenemos que tomar una decisión seria. Deciden, ejecutan y continúan. Tú dirías, ¿dónde está ahí lo femenino, no? En que no hay drama, en que se permite que dos mujeres de condiciones muy diferentes, madres por cierto, y ahorita regreso a eso, decidan que ya no están enamoradas de su pareja, ¿no? Y que eso además se decide, se resuelve y se sigue adelante, ¿no? Donde quizás si esta película estuviera hecha, ¿no?, en otras nacionalidades sería un melodrama, ¿no? Hablaríamos de qué pasará con los hijos, ¿no? O qué pasará con tantas cosas que uno a veces se pregunta en las pantallas. Y la película de Chanelec en realidad no se pregunta por eso, se pregunta o retrata aquello que es muy personal y que de tan personal muchos lo hemos vivido, ¿no? Y entonces son mujeres fuertes, son mujeres que deciden, son mujeres que tienen una vida, además de ser mamás. Por eso te decía que regresaría a eso, porque pareciera que en este juego estereotípico del cine, generalmente, ¿no?, la mamá es mamá y solamente es eso, ¿no? O sea, no tiene una pluralidad ni una serie de cuestiones más allá de ejercer como mamá, ¿no? Entonces, ese fue el recorrido que planteamos Fan y yo, con una intención de ver que cuando se habla de feminismo no se habla de un concepto cerrado, sino que históricamente ha tenido diferentes matices y diferentes construcciones, que generalmente está vinculado a cuestiones históricos, sociales, políticas, de determinados momentos y de determinadas regiones, que por supuesto cuando vemos mujeres en pantalla podemos pensar o aludir a alguno de estos discursos, que no por fuerza están presentes o no por fuerza están presentes todos, y también contestarnos a algo que nos parecía muy importante, que no solo porque veamos mujeres en pantalla, las mujeres estamos siendo representadas, porque el cómo es igual de importante, ¿no? Si tenemos mujeres que sean fuertes, que no vinculen todo lo que hacen a estar enamoradas y conseguir el amor, a ser madres y solo eso, sino que pensemos en personajes complejos que tienen muchas más búsquedas, en donde las posibilidades, ¿no?, de estos personajes sean plurales, entonces sí estaremos llegando o acercándonos un poco a construir discursos que vayan tomándonos un poco más en serio.